Muy buenas a todos, bienvenidos en Economía a Debate. Estamos aquí en el periódico y hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a Juan María Nin. Buenos días, Juan María, ¿cómo estás? Buenos días, estupendamente. Muy Bueno, contento de verte otra vez y muy contento además de estar en este entorno del debate que tan interesante es. muchas gracias, Juan María. Bueno, Juan María es vicepresidente del Círculo de Empresarios, economista, es abogado, es presidente de muchas empresas. Insomma, un hombre con mucha experiencia y que además tiene una visión de la economía, de la geopolítica muy interesante. Bueno, Juan María, aprovecho entonces de tu experiencia y de tu conocimiento para hacerte una primera pregunta que en realidad es pedirte una opinión sobre el recorrido de esta guerra, de esta invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, ¿cómo la ves? ¿Es algo que piensas pueda acabar en meses o será una guerra larga? Para contestar a tu pregunta, necesariamente debo hacer una cuestión previa sobre esa guerra, y es que en mi escala de valores, de opiniones, la guerra es la frustración máxima y la inmoralidad máxima a la que puede llegar el ser humano, ¿no? Es cierto que la humanidad ha vivido muchas guerras, pero también es cierto que en la evolución como personas y en la construcción de una humanidad cada vez más civilizada, la guerra es de todos los pasos hacia atrás el peor de todos, ¿no? No hay calificativos para entrar ahí, ¿no? Pero dentro de todos quizás esa frustración por la irracionalidad que supone el que haya una guerra. Es una irracionalidad tremendamente injusta, porque las guerras las pagan además las personas normales, los ciudadanos Claro. de la calle, y repercuten directamente en las personas, en las familias y también, por supuesto, en los países directa e indirectamente que participan de la misma. Dicho esto, y como aberración que es, pues tiene una duración limitada. No conocemos nada que no haya terminado como guerra en una paz o en una tregua, ¿no? ¿Cómo veo yo esta guerra? Pues la veo como fuera de contexto, es decir, no debería haberlas en el siglo XXI. La conducción de los conflictos es por otra vía. La veo también como guerra muy representativa de diferentes pensamientos en cuanto a organización de la sociedad. Es decir, no me cabe imaginar una sociedad democrática que desencadene una guerra, sí un régimen dictatorial, autocrático, como les gusta decir a algunos, es decir, el mando de una sola persona, y por lo tanto también con componentes psiquiátricas y personales cuando el mando recae en uno y no hay renovación en los equipos directivos, en Claro. terminología, pues muy personales, ¿no? Por supuesto, es una guerra con un trasfondo, además de personal y de sistema de gobierno, económica, pero finalmente, para desembocar en tu pregunta, es una guerra que está en medio de un conflicto de interés, de un conflicto de civilizaciones que hasta ahora se ha llevado de una manera muy racional, que es el conflicto entre un imperio que se mantiene, que es el imperio americano y la cultura occidental, y un imperio que lo fue y que reclama una nueva posición en el orden mundial, que es el chino, ¿no? En ese conflicto yo creo que Rusia es determinante, es un catalizador, es decir, una Rusia cercana a Estados Unidos ciertamente para el imperio emergente es un problema, es muy simple, pero es así, y una Rusia decantada hacia China pues mueve el fiel de la balanza hacia el imperio emergente, tanto desde el punto de vista de gestión ideológica, política, regímenes o autocráticos, autoritarios, de una sola persona o de un sistema de no más de 500 personas, como puede ser en China, o a regímenes democráticos con renovación, elecciones, prensa libre y, por lo tanto, otro sistema de valores.
Dos puntos. Si eso es así, si el imperio emergente y el imperio permanente se pusieran de acuerdo, esta guerra terminaría en semanas. Creo que el subyacente de la guerra no es tanto la influencia de Rusia en una zona concreta de Ucrania y una recuperación de una historia pasada que todo lo justifica, cuanto el conflicto en Oriente y, por lo tanto, el gran paso adelante chino a la hora de extender su imperio. Ya no se trata del Tíbet, no se trata de otras cosas, se trata del mar de China, la China, y creo que ahí es lo que subyace realmente. Ojalá los dos se pongan de acuerdo y ojalá esa posición emergente tan interesante, China de árbitro internacional que hemos visto en un conflicto que parecía no tener solución por un subyacente religioso, además, entre Arabia Saudita e Irán, se produzca también en el conflicto ucraniano-ruso, que al final es Oriente y Occidente. Ojalá sea así. ¿Y eso cómo se hace? Con una tregua. En el momento que tengamos una tregua, eso, y dejen de hablar las armas, es muy difícil volver a recuperar la guerra. Creo que la técnica a aplicar como gestor es declarar la tregua. Sí, y además, volviendo a la economía, la misma China, aunque puede tener interés a tener ocupado a Estados Unidos en el frente europeo, decimos, respecto al Pacífico, tiene un interés económico también, porque su economía tiene que crecer a ritmos que seguramente tendría que ser mayor de lo que está creciendo actualmente, y por lo tanto una guerra que dura mucho, esto va a impactar negativamente también sobre China, ¿no? Hablando de economía, entonces, la guerra está influyendo también en la economía, no solo China, sino también europea y americana, ¿no? Aunque, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa, el tipo de inflación que se ha producido ha sido diferente, ¿no? Cioè, en Estados Unidos es más una inflación de demanda, y en Europa ha empezado con una inflación más de oferta, ¿no? Los bancos centrales han reaccionado de manera no al mismo tiempo y no con el mismo nivel de actuación, pero esto ha tenido también implicaciones y hemos visto en los últimos días los problemas que han salido en Estados Unidos con la Silicon Valley Bank, luego hemos visto lo que ha pasado en el Credit Suisse, probablemente todavía en Estados Unidos bancas locales podrán tener algunos rebotes negativos. Luego hemos hablado también visto hablar también de Deutsche Bank. O sea, quiero decir, ¿cómo ves tú la política de los bancos centrales? Y además, ¿eso está reduciendo realmente la inflación? ¿Y cómo está impactando en los bancos, aparte de lo que ya hemos visto, si tenemos que ver algo más? Vamos a ver, cojo aliento porque has dibujado un territorio inmenso, ¿no? Y además por un orden lógico que me permite fácilmente seguir tu exposición. En primer lugar, la guerra ha actuado como un catalizador que ha interrumpido un proceso clarísimo de no solamente internacionalización, sino ya de globalización. Es decir, como ciudadanos, en nuestro desempeño diario, cuántas cosas no utilizamos que vienen de China, con patentes europeas o americanas o con tecnología occidental, pero fabricadas en China, ¿no? Por hacer la referencia a nuestra conversación anterior entre los dos imperios y no dispersarnos más. Esta guerra interrumpe el proceso de globalización y por lo tanto causa efectos negativos inmediatos, y ahora entro en inflación, pero creo que también inevitablemente, porque así es la realidad, ¿no? De compleja y de interesante, produce efectos extraordinariamente positivos, en el sentido de que en ese proceso de globalización, pues sobre todo los países que somos occidentales, nos damos cuenta de que la pérdida de soberanía que supone depender, hasta en cuestiones muy ínfimas, de otros países con regímenes políticos, ideológicos, con
valores éticos muy, muy diferentes, es un suicidio en nuestra conquista de los valores liberales, democráticos y en el progreso de la sociedad, porque van a tener la llave de la economía y de la tecnología. Y por lo tanto, esa interrupción, aunque sea momentánea, de las cadenas de producción ha permitido la conciencia de que hay que volver a recuperar una parte de las mismas, ¿no? Yo creo que un ejemplo clarísimo es el más trascendente de todos los productos en estos momentos, mucho más que la energía, que son los microprocesadores, ¿no? En un mundo en el que el microprocesador ocupa y ocupará el lugar número uno en el desarrollo tecnológico de futuro y por lo tanto en el bienestar de la humanidad, claramente Taiwán y Estados Unidos van por delante en la fabricación. Estamos ya en microprocesadores de tamaños de 1 nano o 2 nanos, pero China va por detrás, ¿no? Lo que estaba muy claro es que iban a terminar al mismo nivel. Leo con interés pues, que la siguiente fábrica de microprocesadores en Estados Unidos es una inversión de 100.000 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, alto ahí si queremos que nuestras neveras, tostaduras de pan, automóviles funcionen, vamos a recuperar ese mundo. Holanda tiene una contribución definitiva con sus impresoras de microprocesadores, o el Reino Unido en el diseño del software. Todo esto es compatible con nuestro sistema de valores y nuestra civilización. Si perdemos esto y otras cosas, no. Por lo tanto, la guerra de Ucrania sí rompe la globalización, pero sí nos permite recuperar soberanía, empleo, economía de cara al futuro, ¿no? Evidentemente, cuando cae la economía global y el crecimiento, pues la economía china también se resiente y hay que lamentarlo porque es un país con una clase media emergente, pero que tiene que crecer a ritmos por encima del 5 o 6%, para que los chinos, igual que nosotros, alcancen nuestros niveles de bienestar. Y también la libertad política el día de mañana, ¿no? En segundo lugar, la inflación. Mira, se ha puesto de manifiesto algo que algunos hemos venido manteniendo desde hace unos años, ¿no? Y es que en la crisis del 2008 había dos opciones: o permitir en esa gran crisis el colapso de la economía y, por lo tanto, en términos muy gráficos, la limpieza de todos los problemas que arrastrábamos y unas grandes reformas estructurales, o una compra de tiempo que ha sido muy inteligente y desarrollada para hacer estas reformas. ¿Cómo se compra tiempo cuando el mundo económico colapsa? Con tres medidas. Dos de tipo monetario, que es con los tipos de interés y con la liquidez, y por lo tanto eso se llama bajada de tipos y quantitative easing, y se ha inundado nuestro mundo de tipos de interés artificialmente bajos al cero, por debajo del interés natural, y una inundación de liquidez como nunca se ha vivido. Los últimos registros históricos más antiguos son 5.000 años. Nunca ha habido en el mundo unos tipos de interés tan bajos artificialmente y tanta liquidez. Y la segunda es con política fiscal, dándole a la maquinita de los billetes. La combinación de los tres ha permitido salvar el colapso en el 2008, mantener una economía latente, pero también, como hemos dicho desde hace algunos meses, la necesidad imperiosa de retirar este queroseno, esta dinamita del sistema, porque efectivamente en el momento en que Wall Street, como me gusta decir, engancha con High Street y por lo tanto todo lo que es el mundo financiero engancha con la economía real y todo ese dinero llega y esos tipos de interés tan bajos llega, la explosión de la demanda es tremenda. Cuando la demanda es superior a la oferta, se produce la inflación. Y por lo tanto hay que navegar entre demanda, muy querida por la visión socialista, socialdemócrata en el manejo de la economía, y la oferta, que los liberales apreciamos como un instrumento más fino de gestión y de más difícil gestión. Políticamente es más correcto excitar la demanda e inyectar dinero y controlar el déficit que controlar la oferta, que son las llamadas a la austeridad. Pero cualquier persona inteligente entenderá que si demanda y oferta no cuadran, si hay
menor demanda que oferta, entramos en paro y en recesión. Si hay más demanda que oferta, la inflación se lo come todo. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto este problema brutalmente, porque ha caído mucho la oferta por lo que comentábamos. Y por lo tanto ha inducido en el sistema, con los precios de energía, otras materias primas, transporte, una inflación inducida de segundo grado, podríamos decir, que ha excitado muchísimo lo que demanda y oferta estaban provocando. Conclusión. Políticamente, mi lectura es, si hubiera que hablar con Mr. Estados Unidos y Miss Europe, mi lectura es que se ha decidido sabiamente, políticamente, que es mejor una recesión que una inflación. ¿Por qué? Porque la inflación, y sobre todo con el factor Ucrania, es incontrolable. Y la inflación acaba con todo. Es esa imagen de la Alemania de entreguerras quemando billetes para calentarte en la estufa, que se contrapone a la terrible imagen de Estados Unidos en el periodo de entreguerras de la recesión. Pero al final sabemos que con la recesión podemos inyectar dinero, podemos bajar tipos y podemos poner la máquina en marcha. La inflación es incontrolable. Y por lo tanto estamos viviendo un momento donde hemos visto que han empezado a subir los tipos, hemos visto que se está retirando dinero del sistema y hemos visto que en los países sensatos, prudentes, con políticos con capacidad de gestionar las malas noticias, pero de asumir la responsabilidad del roce con los administrados, como en una empresa, ¿no? Cuando claro, las malas noticias son siempre buenas, lo que es duro de hacer siempre te fortalece. Pues como no solamente están subiendo los tipos y se está retirando dinero del sistema, sino también se están haciendo reformas estructurales para que los déficits públicos, esa tercera pata, ayuden a que no se dispare la inflación. No queremos acabar con el bienestar de los ciudadanos, no queremos acabar con el sistema, hay que, por lo tanto, controlar la inflación y las tres patas son suficientes. Dos, en manos de los bancos centrales, tomada la decisión política de vayamos a la recesión, una en manos de los gobiernos, donde hay gobiernos serios y responsables y gobiernos muy irresponsables y muy poco serios. Sí, que podrían aumentar aún más la deuda, además. Bueno, los jóvenes, y tú también, si me lo permites, cuando conducíamos con alegría aquellos coches con cambio de marcha, manual y freno de mano, hacíamos una cosa que se llamaba punta tacón. Y entonces, bueno, era una virguería, ¿no? Apretabas el acelerador con la punta del pie y con el tacón pisabas el freno. Y el coche hacía unos trompos y unas cosas muy interesantes. Con los coches automáticos actuales prácticamente imposible. Pero algunos gobiernos han intentado el punta tacón. El punta tacón es: el Banco Central reduce la cantidad de dinero y sube los tipos y por lo tanto da un frenazo a la demanda, pero yo compro votos y bienestar social y no me arriesgo a la impopularidad con déficit. Claro, eso es un trompo. Siempre terminábamos haciendo un trompo y muchas veces chocando. Exacto. Infatti, ese es el grave problema que algunos países tienen. Exactamente. ¿No? Y una gran irresponsabilidad. Llegaremos, punta tacón. Punta tacón, eso me parece bueno, además es un recuerdo que tengo clarísimo. ¿Llegaremos a la recesión o no? Ah, no, sí, claro, claro. Yo creo que la recesión está ahí. ¿Y cuándo? Yo creo que en este año, sobre todo si la guerra de Ucrania continúa, volvemos... Más en segunda parte del año. Sí, más en la segunda parte. Volvemos a tu mapa, ¿no?, que has dibujado de conversación. ¿Y cuán determinante es una guerra? Si la guerra de Ucrania continúa, finalmente amanecerá la recesión, ¿no? Es cierto que con lo que hemos aprendido, con la experiencia que tenemos, con unos bancos centrales serios, independientes, es una recesión que, llevada a lo que teóricamente es una recesión, 2 trimestres de crecimiento negativo, no solamente corrige el mal mayor, que es la inflación, sino que además depura. Es decir, somos una sociedad que vive en general en una visión de un bienestar económico
que no se corresponde además con lo que sería un Estado social de derecho, es decir, el Estado de bienestar, el welfare es un concepto muy americano, muy querido ahora de algunas ideologías, el Estado social es muy diferente. Depurar una parte de la riqueza falsamente distribuida y falsamente adquirida y falsamente merecida a través de déficits y de falta de capital que la soporte, no solamente no son malas noticias en el sentido que lo son de austeridad, sino que desde un punto de vista ético es muy conveniente, ¿no? Y sobre todo de cara a las próximas generaciones. Entonces, una recesión es un lenguaje duro, el que empleo es duro, pero siempre es mejor que una inflación que no tiene control y que lo devora todo, pero éticamente, moralmente, en una sociedad despiadada en el consumo, en el bienestar y en todo, devuelve a la ciudadanía al lugar que a lo largo de la historia y con su trabajo, con sus ahorros, con el capital bien invertido, pues ha construido, ¿no? El espejismo desaparece con la recesión y vivimos en un espejismo de derechos, de reivindicaciones y de caprichos que conduce a malas cosas. Malas. Estoy de acuerdo. Ahora, la esperanza es que evidentemente la recesión no sea larga, cioè que sea, Un par como de dices meses tú, de tipo recesión. técnico, Sí. sea más técnica que otro. Correcto. Te quería preguntar si tenemos que en los próximos días leer de algunos otros bancos con problemas, en Europa y en Estados Unidos. No, vamos a ver. La banca tal como la conocemos ahora, no la banca del Imperio Romano y del derecho romano, la banca de la Edad Media, la banca que nace en el Renacimiento, a caballo entre Florencia y Pisa y poco después seguida Siena, desde Barcelona, ¿no? Con la quiebra de la Taula de Canvi, que fue muy famosa en aquellos años. La banca se desarrolla en el Renacimiento, es un invento muy italiano en su forma actual con la reserva fraccionaria, ¿no? Que significa que desde el poder político se autoriza a los banqueros a prestar no solamente su capital o los préstamos que reciben los banqueros para prestar ese dinero, y por lo tanto no hay un problema de tiempos. Yo soy un banquero, tengo 100, te presto 100 y ya me los devolverás, y si no me los devuelves, quiebro. Pero si me hacen un préstamo a 10 años, yo te lo presto a ti a 10 años para una hipoteca. Pero en el momento en que los depósitos a la vista en el Renacimiento italiano se autorizan expresamente, el sistema entra en lo que se llama reserva fraccionaria, se produce una explosión de actividad, porque el banquero que prestaba 100 y tenía guardados 100 de su cliente, un depósito regular, cuando le dicen también los puedes prestar y préstamelos a mí, que soy el príncipe, porque si tienes algún problema yo te lo resolveré, en ese momento se crea el más delicado de los mecanismos económicos que ha inventado la humanidad, que es el sistema financiero, sí, la banca con reserva fraccionaria. Muy poco lineal, mucho más... Y porque maneja tiempos. Claro. Como bien sabemos todos, los tiempos pertenecen a los dioses, los hombres aproximamos la gestión de los tiempos, pero nada más que la aproximamos, y una banca que presta un depósito a la vista para una hipoteca a 20 años, por más que se haya sofisticado mucho y por más que económicamente esos depósitos que hubieran estado parados se pongan a trabajar, y una hipoteca es construir una casa, y claro, etcétera, etcétera, ese mismatching en inglés, esa descoordinación entre una parte de los depósitos de tiempos y los activos en que están invertidos, cuando viene la prueba del algodón, perdona que te lo diga así, algo que en economía siempre es como es, y en banca más, que es la percepción de la realidad no importa, es la percepción de la realidad. Cuando hay dudas sobre un banco, y por lo tanto la percepción es que no tendrá tiempo a vender sus bonos del Estado, sus hipotecas, para devolverte tu dinero, la gestión de ese tiempo, deme usted tiempo para vender mis bonos, deviene imposible. En ese momento
los bancos deben el dinero de los depósitos y ¿cuánto valen sus activos? Cero. Dice, hombre, es que es un bono del Tesoro español o americano que a vencimiento valdrá 100. Sí, pero como lo tiene usted que vender claro, hoy, no hay mercado. claro. Vale cero. Entonces, ese problema de tiempos con reserva fraccionaria significa que los bancos tienen que estar bien capitalizados, pero sobre todo con una gestión de liquidez adecuada y manejar extraordinariamente bien la información. Yo he visto en los casos que hemos vivido un manejo horrible de la información. Tú no puedes decir cosas que el mercado interprete en sentido negativo, porque el subyacente general de la banca americana y de la banca europea es, después de lo que aprendimos en el 2008, mucho mejor. Los bancos europeos tienen 4 veces más capital que en el 2008. Se ha regulado muy bien. O sea, los gobiernos lo han hecho muy bien y los bancos se han adaptado. Y los que no se han adaptado han desaparecido. Y la gestión de la liquidez también. Entonces, el sistema en Europa y en Estados Unidos es muchísimo mejor que en el 2008, pero en cualquier sistema, cuando manejas tiempo, siempre hay piezas débiles. La respuesta es que caigan. Esa es la respuesta racional. A mí me parece estupendo que hayan desaparecido, el sistema lo ha absorbido, el resto del sistema está sano y por lo tanto, salvo histeria colectiva, que sería un fracaso de comunicación, salvo histeria colectiva, estamos mucho mejor de lo que estábamos y las piezas débiles, soy un poco darwiniano en eso, mal gestionadas, pues tienen que desaparecer, no merecen estar ahí. Bueno, está una punta de positividad, en el sentido que tú piensas... Sin duda estamos mucho mejor y el sistema es sólido y estable. Vale, perfecto. Última pregunta, para estar en el tiempo, España. ¿Cómo ves la economía española en este momento? Y si va a seguir la previsión de recesión a final de año o no. Pasado, presente y futuro. Pasado, yo creo que en España hemos hecho un ejercicio extraordinario en las últimas décadas de no solamente de progreso social y democrático, sino también de progreso económico. Me gusta siempre recordar, sobre todo, yo sabes que trabajo mucho fuera de España y mis vínculos laborales, pero también de universidad, están fuera de España, que a diferencia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros no tuvimos plan Marshall. Por lo tanto, a diferencia del resto de Europa, en España lo que ha faltado, y sobre todo desde la caída del Imperio Español del siglo XVIII fundamentalmente, es capital. España se ha construido en las últimas décadas sin el capital que para el resto de Europa supuso el plan Marshall, con trabajo y pequeños ahorros. Eso ha supuesto un esfuerzo ingente. Esta visión estúpida de que los españoles se echan la siesta y no trabajan. En ningún sitio de Europa se ha trabajado más que en España. Y en el pasado lo que hemos llegado es a una situación actual extraordinaria, muy ayudada por el hecho de que España es una plataforma física en el mundo única, y eso tiene un valor en el mundo actual tremendo. Es decir, desde el punto de vista logístico, solo hay que mirar el mapa para entender que no hay plataforma de más valor en Europa que España, África, Europa, Estados Unidos, cultural y lingüística también, y ya desde el punto de vista de infraestructura también. Los españoles hemos utilizado mucho de las ayudas europeas cuando ya nos unimos al mercado común y de la inversión de fondos, de private equities, etcétera, etcétera, para construir un país excelente desde el punto de vista de infraestructuras. Eso fue en el pasado construido. En la situación actual, el impacto del COVID ha sido en España más estructural que en otros países europeos. Miro a Europa porque la componente servicios y dentro de servicios la componente turismo, como una industria más, ha sufrido más, es decir, que en otros países. Y por lo tanto, cuando leo las cifras y observo con atención la conversación política, yo siempre digo, es lógico que hayamos caído más por esa componente tan importante. Sí, que pesa mucho. Que pesa, pero lección aprendida. Oiga,
como explicaba antes con la guerra de Ucrania y la globalización, pues a lo mejor hay que invertir, no a lo mejor, yo soy un gran partidario de invertir más en industria. Mantengamos el turismo, invertamos en industria y, por supuesto, diversificar un poco más. En agricultura. Entonces, en el presente vamos por detrás. Problema que tenemos nosotros yendo por detrás en el presente, mirando al año que viene, y termino. ¿Y por qué te digo al año que viene y ya no lo alargo más? Porque el año que viene, afortunadamente, entramos en la senda de comportamiento fiscal y de corrección fiscal pactada entre todos los europeos. No podemos volver a repetir los episodios lamentables de julio de 2011 y junio del 12, donde los españoles, con déficits insoportables, pusimos en peligro el euro o nuestra pertenencia al euro, las dos cosas. Y por lo tanto habrá que cubrir a partir del 24 con un esfuerzo de austeridad muy importante, y si no seremos expulsados de Europa, déficits fiscales muy importantes en los que se ha incurrido en estos 3 años. ¿Había que incurrir en déficits? Claro que sí, porque ni el COVID, ni la situación de la guerra, ni la crisis justifican no incurrir en déficit, y por lo tanto hemos tenido luz verde. El problema es el cuánto y el cómo se han utilizado esos déficits. Y la corrección, como siempre pasa en economía, vendrá por la corrección del déficit con reformas estructurales. Convenientes, mucho; dolorosas, no necesariamente, es decir, si se hacen con equidad y con justicia, pero habrá que corregir. Bueno, esto es lo que se espera que ahora pase con la reforma de las pensiones, etcétera. Etcétera. Claro, pero hay que reformarlas de verdad. Quiero decir, la reforma de las pensiones, leí hace poco un artículo donde decía: no vincule usted las pensiones a la gente joven. Mire usted, primero, desde un punto de vista económico, lo que acaba de decir es una barbaridad, y desde un punto de vista ético es una salvajada. Es decir, no hay nada más débil en nuestra sociedad que debamos proteger más, y que esto es nuestra responsabilidad, que las nuevas generaciones, la gente joven. Y otra vez, no es pensiones sí o no, es el sistema de pensiones, el cuánto, ¿no? La graduación. Y nosotros tenemos un problema extraordinariamente serio, y una subida del 8,5% de los sueldos o de las pensiones en un ámbito de inflación, cuando la gente joven difícilmente tiene horizonte de progreso. Esta es otra larga conversación, pues es una injusticia, es una afrenta. Muy bien, muchísimas gracias, Juan María. Qué gusto hablar contigo, como siempre. Ha sido un placer, y sobre todo te agradezco mucho por haber explicado de una manera absolutamente clara, y yo creo para todos, sea el sistema, cómo funciona el sistema financiero, cómo funciona la banca, y también para haber enmarcado muy bien el tema de la guerra y también sus componentes más estratégicos. Por lo tanto, te agradezco mucho, de verdad, la charla, como siempre ha sido súper interesante, y bueno, nosotros nos vemos para la próxima cita. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Un placer. Un placer estar con vosotros. Gracias. Gracias. Gracias por todo.